Era un 19 de septiembre de 2017, una fecha que se nos quedó grabada a todos los mexicanos. A las 2 de la tarde con 14 minutos, la tierra empezó a temblar con una fuerza impresionante. Los edificios se movían de un lado a otro como si fueran árboles en una tormenta. La gente, llena de miedo, salió corriendo a las calles buscando un lugar seguro donde esconderse, pero no había dónde. El piso se movía bajo sus pies mientras el ruido ensordecedor del terremoto llenaba el aire. En un abrir y cerrar de ojos, la vida normal se convirtió en una lucha por sobrevivir. Una nube de polvo cubrió la ciudad, tapando el sol y dejando a la gente en una oscuridad que daba miedo. El terremoto, con una fuerza de 7.1 en la escala de Richter, sacudió el centro del país con una violencia increíble. El lugar donde empezó fue en Axochiapan, Morelos, pero se sintió muy fuerte en la Ciudad de México y en otros estados también. En la Ciudad de México, el temblor se sintió todavía más fuerte por el tipo de suelo que hay ahí. Había edificios que se movían peligrosamente, mientras que otros se caían hechos pedazos, formando una nube de polvo y escombros. Las calles se volvieron un caos total, todo era destrucción. Los coches se quedaron parados de golpe, la gente los dejaba abandonados para ponerse a salvo. Las líneas telefónicas estaban saturadas, ya nadie podía hablar por teléfono, nadie sabía qué estaba pasando y el miedo se apoderó de todos. Pero en medio de todo ese caos, la gente de México empezó a unirse para ayudarse. La Ciudad de México, tan grande y llena de vida, se convirtió en un lugar de destrucción. Edificios antiguos, algunos con muchísimos años de historia, se vinieron abajo, no pudieron aguantar la fuerza del terremoto. El colegio Enrique Rebsamen, en la colonia Coapa, se convirtió en un símbolo de esta tragedia. Una parte de la escuela se cayó, dejando atrapados a muchos niños y maestros. En la colonia Roma, varios edificios se derrumbaron también, atrapando a mucha gente entre los escombros. La imagen de esos edificios caídos, hechos un montón de piedras y varillas, se quedó grabada en la memoria de todos. La ciudad, que antes era alegre y llena de vida, se quedó en silencio, un silencio que solo rompían las sirenas y los gritos de la gente pidiendo ayuda. El terremoto del 19 de septiembre no solo afectó a la Ciudad de México. En Morelos, el estado más cercano al epicentro, la tierra se abrió, tragándose casas y edificios enteros. En Jojutla, la destrucción fue terrible. El Palacio Municipal, un edificio del siglo XVI, se cayó, y con él, siglos de historia. Escuelas, hospitales y casas quedaron destruidas, dejando a miles de personas sin un lugar donde vivir. En Puebla, las iglesias antiguas, consideradas patrimonio de la humanidad, sufrieron daños gravísimos. En Atzala, la iglesia se cayó durante una misa, dejando atrapadas a muchas personas. Oaxaca, un estado que ya está acostumbrado a los temblores, también sufrió la fuerza del sismo. Las cifras del dolor, víctimas y damnificados. El terremoto del 19 de septiembre dejó una tristeza muy grande en el corazón de México. Las cifras oficiales decían que más de 360 personas habían muerto, pero es posible que fueran muchas más. Miles de personas resultaron heridas y más de 250,000 se quedaron sin casa. La Ciudad de México fue la que más víctimas mortales tuvo, seguida por Morelos y Puebla. Las historias de dolor y pérdida se repetían por todo el país, dejando una marca imborrable en la memoria de todos. México tenía por delante un largo camino para recuperarse, un camino lleno de dolor por las pérdidas, pero también con la esperanza de un futuro mejor. Entre los escombros, historias de pérdida y esperanza. En medio de la tragedia, las historias de dolor y esperanza se mezclaban, creando un panorama de tristeza y solidaridad. Las historias como la de los topos, rescatistas voluntarios que arriesgaron sus propias vidas para salvar a otros, se convirtieron en un símbolo de la fuerza del espíritu humano. La historia de Frida Sofía, una niña de 12 años que supuestamente estaba atrapada bajo los escombros del colegio Rebsamen, conmovió a todo México. Aunque después se descubrió que la niña no existía, su historia mantuvo viva la esperanza durante horas de angustia e incertidumbre.
Las historias de los sobrevivientes, de aquellos que lograron salir con vida de entre los escombros, también nos conmovían por su valentía. La solidaridad se convirtió en la fuerza para salir adelante. La solidaridad, un bálsamo en medio del dolor. En los momentos más difíciles, la solidaridad brilló con fuerza en México. Miles de voluntarios salieron a las calles para ayudar en las labores de rescate y para atender a los damnificados. Las redes sociales se volvieron una herramienta importantísima para organizar la ayuda y para compartir información. En cada barrio, la gente improvisó centros de acopio, donde recibían donaciones de comida, agua, ropa y medicinas. La solidaridad cruzó fronteras, y recibimos ayuda internacional de muchas partes del mundo. En medio del dolor, la solidaridad se convirtió en un rayo de esperanza, un recordatorio de que unidos somos más fuertes. Reconstruyendo México, ladrillo por ladrillo, esperanza por esperanza. La tarea de reconstruir México después del terremoto del 19 de septiembre era enorme. Miles de casas, escuelas, hospitales y servicios básicos estaban destruidos o dañados. La reconstrucción no solo se trataba de levantar paredes, sino también de curar las heridas emocionales y de reconstruir el tejido social. El gobierno, las organizaciones civiles y la gente en general unieron esfuerzos para enfrentar la reconstrucción. Se crearon programas de apoyo para los damnificados, se asignaron recursos para reparar viviendas y se pusieron en marcha planes para reconstruir escuelas y hospitales. La reconstrucción de México después del terremoto del 19 de septiembre es un proceso largo que requiere del esfuerzo de todos. Las lecciones aprendidas. La importancia de la prevención. El terremoto del 19 de septiembre nos enseñó lo importante que es la prevención y la cultura de la protección civil. La tragedia nos mostró lo frágiles que pueden ser las construcciones ante sismos de gran magnitud y la necesidad de construir mejor. Se volvió evidente la importancia de tener planes de emergencia en familia y en la comunidad, así como de hacer simulacros de evacuación con regularidad. La educación en materia de protección civil se volvió fundamental para preparar a la población ante futuros desastres naturales. La experiencia del 19 de septiembre nos recuerda que los desastres naturales pueden ocurrir en cualquier momento y que la prevención es la mejor herramienta para disminuir sus efectos. Un pueblo que se levanta. La fuerza inquebrantable de México. A pesar del dolor y la pérdida, el terremoto del 19 de septiembre también nos mostró la fuerza increíble del pueblo mexicano. Su capacidad de sobreponerse, su solidaridad y su espíritu de lucha se convirtieron en un ejemplo para el mundo entero. En medio de la tragedia, los mexicanos no se rindieron ante el miedo. Salieron a las calles a ayudar a sus vecinos, a reconstruir sus comunidades y a mirar hacia el futuro con esperanza. El terremoto no solo destruyó edificios, sino que también fortaleció los lazos de unión entre los mexicanos. El terremoto del 19 de septiembre fue una tragedia que marcó a México, pero también una oportunidad para demostrar al mundo su grandeza. ¿Cómo ayudar? Tu granito de arena puede hacer la diferencia. Aunque ya pasaron varios años desde el terremoto del 19 de septiembre, la tarea de reconstrucción sigue adelante. Miles de familias todavía necesitan ayuda para reconstruir sus vidas y sus comunidades. Tu ayuda, por pequeña que sea, puede ser muy valiosa. Hay muchas organizaciones mexicanas e internacionales que están trabajando en la reconstrucción de México después del terremoto. Puedes apoyar con donaciones de dinero, materiales de construcción, comida, ropa o medicinas. Juntos podemos ayudar a México a levantarse de esta tragedia y a construir un futuro más fuerte y esperanzador.